Bienvenida la senadora Tania Vega de Plazas. Resulta muy importante para la mujer colombiana, para el país y para quienes no tienen voz ni voto, tener a alguien en el Congreso de la República asumiendo con responsabilidad, con capacidad, con inteligencia, con coherencia, un ejercicio como lo es el de ser senador de la República y acompañar al expresidente Uribe en su causa y acompañar al país en su tarea de contarle al mundo lo que los otros no cuentan. Senadora, buenas, ¿cómo me le va? William, muy complacida de estar aquí hoy en La Barbería, un programa de tanta audiencia, un programa tan sencillo pero tan honesto, donde tú traes aquí a tus invitados para que contemos nuestra historia. La historia suya es una historia linda, que la conoce ya el país y que no vale la pena repetirla porque solo con ver este título de ese libro, escrito por Luis Gustavo Moreno Rivera, se da uno cuenta de lo que está pasando en Colombia. Lo demás, ustedes se lo imaginarán. ¿Dónde nació? Yo soy hija de un militar, William. De un militar. Sí, señor. ¿Cómo se llama Mi papá? padre fue el general Miguel Vega Uribe. Miguel Vega Uribe. Lo digo con mucho orgullo. Fue uno de los últimos ministros de defensa militares que existieron en este país. Y mi padre conoció a mi madre. De los que nunca se arrodillaron ni para amarrarse los cordones. Así es. Porque de eso ya no se ve. Desafortunadamente, esto está patas arriba. La verdad. Aquí, eso lo digo yo. Usted es una persona prudente, pero usted sabe lo que yo pienso y lo que piensa la totalidad del pueblo colombiano hoy en manos, hoy con capital La Habana. Qué pesar. Te contaba que mi padre conoce a mi madre en Tumaco, Nariño. Tumaco. Mis abuelos, Hoy tierra de nadie. hoy tierra de nadie, tierra Ay, de violencia, tierra de puerto del narcotráfico. Pacífico, maderero, donde los pescadores, donde reinaba, había riquezas grandes, hoy no. Claro, mis abuelos son inmigrantes italianos, Veamos. cuando ese era un gran puerto, de lo que tú estás hablando. Y allí realmente mi madre estudiaba en Pasto, porque se usaba que la gente de Tumaco iba a estudiar a Pasto, es la época de los internados y todo aquello. Sí. Y por eso cuando yo nazco, mi mamá va a tenerme cerca a mi abuela y nací en Tumaco. Sí. Nunca viví allí, porque además hija de militar, tú Ah, sabes que no tenemos... Con el morral al hombro. Con el morral al hombro. Por eso yo me identifico cuando me preguntan qué sector o de qué región soy. ¿De Colombia? Siempre digo soy colombiana. Claro. Estudié, me gradué a los 16 años. Sí. Y estudié en 9 colegios. Y siempre tengo que aclarar que no era porque fuera mala alumna ni porque me echaran de los colegios, sino que era también la época en que los militares estaban siempre con su familia. Siempre. Entonces cada año, cada 2 años, hoy es otra época, son otros tiempos, las mujeres ya son profesionales, tienen sus cargos, entonces se quedan en las ciudades donde trabajan, pero yo soy de esa época y viví en toda Colombia. Luego me caso con un militar y sigo mi recorrido de gitanos viviendo en diferentes partes del país. O sea que conoces la geografía nacional. La geografía, la gente. La gente.
los problemas, los problemas, las angustias, todo. Esa es una de las ventajas la de guerra. pertenecer a esta familia militar, que no es fácil, no es fácil uno ser siempre la niña nueva, como yo decía, en todos los colegios. No es fácil adaptarse y cuando ya uno está adaptado y ya tiene ciertos amigos, otra vez coger su maleta y arrancar. Pero a través de la vida empieza uno a encontrar que tiene muchas cosas buenas. No es lo mismo un niño que hace desde kinder hasta sexto, con la misma gente y con los mismos amigos, que un niño que tiene que enfrentar todos estos cambios. Y pasar de un patio a otro, Pasar de un colegio humilde, porque en ese pueblo no había más colegios. Yo tengo el tema de mis hijos. Cuando nosotros vivimos en Yopal, mi marido estuvo 2 veces en Yopal. Tengo una anécdota que se me quedó grabada por siempre y es el día que mi hijo, como al tercer día de colegio, solo había un colegio en Yopal en aquella época, sí. que era un colegio de la presentación, de hermanas de la presentación. Y allí iba el hijo del comandante del batallón, el hijo del político del pueblo, pero también iba el hijo de la señora que nos vendía el mercado en la plaza, iba el hijo del sargento que trabajaba con mi marido. O sea, era el mundo de los niños reunido en una sola escuela o en un solo colegio, que era el que había. Y como al tercer día de colegio, mi hijo me dijo, mamá, yo te quiero pedir un favor. Si tú quieres que yo vuelva al colegio, yo no quiero ir con tenis, yo quiero ir con cotizas. Cotizas son las alpargatas que usaba, ¿sí?, la gente de Yopal en aquel entonces, porque claro, Yopal ahora es Dallas. Sí. Pero en ese entonces era una zona rural muy pequeñita y eso hace que era los muchachos... Era la intendencia ahí del Casanare. Sí, claro, exactamente, era intendencia. Y no existía esa cosa, no, del petróleo, no, ni no, nada. no, te estoy hablando ni existía de la corrupción. nada, era no, un pueblo que tenía un solo sitio, gente sana, una fuente de soda que ganaderos. llamaban en aquella época. Pero eso fortalece y eso hace que los hijos de los militares tengamos un sentido de país, de patria. O sea que había escuchado el joropo. Claro, me encantan los joropos. Claro. Porque la música, Otra cultura, uno ¿no? aprende a quererla, sí, cuando vive en los sitios originarios de la música. ¿Cuántos años estuvo en Yopal? En Yopal yo estuve 2 veces con mi marido. Estuvimos en la primera oportunidad 1 año y medio y en la segunda 1 año, en 2 grados diferentes. Y además, eso... No, quiero mucho esa tierra, quiero mucho el llano. Ya. La primera vez que estuvimos, pues estábamos recién casados, nuestra vida era muy sencilla, las casas de los oficiales eran casitas de zinc. El calor y todo. Muy calientes cuando hacía calor. Esos eran unos hornos microondas. Sí, sí, todas las casitas tenían a su lado un kiosco que era donde uno hacía la vida, que allí tenía la hamaca, tenía una mesita para comer. Allá nació en Bogotá, pero me fui con mi hijo mayor de 20 días de nacido. Y una vida diferente, pero una vida linda, una vida con mucho contacto con la naturaleza. Y como te digo, las familias estábamos allí siempre esperando que... Pero qué expresiones culturales tan especiales, ¿no? Pasar de Tumaco, pues nacer en Tumaco, sí, luego resultar en Yopal, luego ¿dónde estuvo? Esta es la vida de una mujer que ha estado al servicio de la patria y al lado de un héroe de la patria. ¿Qué hay que decir eso aquí? El trabajo responsable de estas heroínas es algo bastante importante porque están en manos de Dios y del ángel de la guarda, sino es que también lo bajan del convoy. Así es. Mira, contrastes tan fuertes como la segunda vez que estuvimos en Yopal, de allí salió mi marido
para los Estados Unidos Sí, a hacer un curso porque se había ganado uno de los primeros puestos en su curso de ascenso y ese año después de Yopal le tocó hacer curso en los Estados Unidos. Entonces, esos son los contrastes. El niño, como te digo, que en Yopal quería andar en cotizas, luego nos vamos a vivir a los Estados Unidos. Otro mundo. ¿cuánto tiempo estuvieron en Estados Unidos? En Estados Unidos también tuvimos la oportunidad de vivir 2 veces. Mi marido estuvo 3 veces en el exterior. Estuvimos dos veces en los Estados Unidos y antes de retirarse, él fue agregado militar y también hizo un curso en Madrid, España. También, Entonces es una vida de absolutos contrastes, sí. pero es una vida que forma y que le enseña a uno a ver la vida de una manera diferente. Cuando tú tienes esos cambios, por eso te digo, no es lo mismo el niño que está en Bogotá desde kinder hasta sexto, Sí. viviendo en una sola ciudad, con la misma con la gente, misma ruta, con los con mismos todo, compañeros, sí. en un mismo ambiente social. Y yo hoy en día le agradezco eso a la vida, no solo por mí, sino por la vida que vivieron mis hijos. ¿Cuántos Porque hijos son? cuando uno luego tiene que pasar por momentos duros, uno necesita fortaleza. Sí. Y yo creo que esa vida de tantos altibajos, dentro de una vida normal, pero con altibajos, nos ha ayudado a todos a ser más Y con su fuertes. papá también les tocaba lo Claro, con mismo. mi papá nosotros vivimos en Cúcuta. Uy, Pero te digo, yo desde que nací sí. hasta hace Sí, muy con una pocos maleta en la años mano. era con una maleta en la mano. Sí, con el trasteo listo. Sí, vivimos en Boyacá, en Bonza, otra región. Yo ahora en las giras políticas, eh, acompañando al partido y al presidente Uribe, Sí. casi de cada región a donde voy tengo Un recuerdo. un recuerdo. Qué bonito. Y todas esas cosas lo construyen a uno y le van mostrando muchas cosas. Eh, ¿Cómo se conoció con el coronel Alfonso Plazas Vega? Te quiero contar primero que mi padre era un hombre supremamente estricto y nosotros fuimos solo mujeres, fuimos 3 niñas, Ah, matriarcado. fuimos tres mujeres y era estricto, pero además para él sus niñas, yo creo que como todo papá, Pues claro, había que tenerlas como en en una urna. una hornita así de cristal. Y como vivíamos en batallones, Sí. él molestaba mucho y decía que el área donde estaba su casa era zona restringida. Zona restringida. Zona restringida para Claro. los militares. Pues claro. Allá no tenían por qué acercarse ni los tenientes, ni nadie, Nada. nada de hombres Pero por apareció un allá. coronel. No, yo conocí a mi marido en el grado de capitán. Sí. Pero además, para resumirte, te quiero contar que las 3 nos casamos con militares. O sea No que puede ser. la voz de mando de mi padre ahí no tuvo como mucho efecto. Las 3 nos casamos con militares. Entonces ahora que se está hablando de hacer un gran movimiento con militares para que nos representen en distintas regiones del país, dentro del centro democrático, eso que ha recibido tantas críticas, mientras tanto a otros que se la han pasado narcotraficando, contaminando los ríos, secuestrando, extorsionando, les tienen lista una silla en el Congreso. A los militares no los quieren dejar, a los militares ya en uso de buen retiro, no los quieren dejar participar en la función democrática. Sí, te quiero contar A ver, cómo es ese tema. ¿cómo es ese tema? El término de militares en uso de buen retiro, los mismos militares pidieron que no se utilizara, porque Ya. se sentían un poco eso de buen retiro, Sí. como ya te retiraste y ya no serviste para más.
Y que le digan a uno en la casa a la señora, usted está en uso de En buen uso de retiro. buen retiro, no le sonaba Tiene bien. la y maleta en la puerta. No, tampoco. Algunos militares creo que se quejaron y se cambió el nombre por el de reserva activa. Reserva activa. Nosotros estamos en la reserva, Sí, pero somos activos. El día que la patria nos necesite, ahí estarán. ahí estaremos. Entonces mi trabajo tú sabes que yo llego al Congreso de la República porque el presidente Uribe muy amablemente y todo Sí. su equipo político, No, porque usted se lo merecía primero que todo. pero No, ellos no se vaya a poner aquí a decir que no. William, ellos me Usted ya escogen, prestó un servicio a la patria demasiado grande. Usted le prestó sí, eso es una realidad. el Vivir con concurso, vivir su con un, familia, vivir su con un papá. militar es Vivir hacer con un militar patria, es hacer patria, eso no es tan fácil. no es tan Ustedes fácil. son, por ejemplo, nosotros los civiles, en mi casa, por ejemplo, eso es lo que yo obedezco. En su casa, ¿cómo es? Ah, no, en mi casa siempre yo hice el papel, por ejemplo, con mis hijos, Sí. yo hice el papel de papá Ah, bien. y él hizo el de mamá. Sí. Mis hijos molestaban que aquí el Día del Padre había que celebrárselo al papá y el de la madre, que a la mamá y el de la madre al papá. ¿Por qué? Pues porque yo pienso que, hablo por mi caso, porque pues de todo debe haber como en todas partes. Sí. Mi marido, un hombre muy, muy disciplinado, muy estudioso, muy juicioso, muy responsable en su trabajo. Pero primero un hombre inmensamente tierno. Y entonces enamorado de sus hijos, como todos los padres. Pero él sentía, ¿Hijos hombres todos? yo tuve puros hombres. Vea, vea pues. Sí. Bueno, ahí compensó mi Dios Sí. todo, porque fueron 3 hermanas, Sí, ahora son ¿cuántos sí. hijos hombres? 3. Tres hombres. ¿Y qué hacen ellos ahora? Mi mayor orgullo, mi mayor amor, mi mejor proyecto de vida, mis 3 hijos. Y la compañía ha sido en estos momentos total de ellos, ¿no? Pues fíjate que no, porque viven hace 11 años todos los 3 por fuera, Sí. por temas de seguridad, cuando Obviamente. mi marido estuvo en estupefacientes, Claro, de la manera que enfrentó el narcotráfico, claro. hizo que mi familia corriera un alto riesgo de seguridad. Y la tarea que desempeñó el coronel Alfonso Plazas en estupefacientes es un ejemplo. Enfrentó al narcotráfico y en compañía de su jefe, este gran hombre que usted y yo tanto queremos, El doctor Fernando Londoño. Fernando Londoño Hoyos. Pusieron orden en la casa. Hicieron una guerra frentera, Frentera, valiente, valiente. contra el tema del narcotráfico, y allí mis hijos tienen que salir del país. Y ahora en nuestra situación, obviamente lo primero que quisieron fue venirse a estar con nosotros, pero eso fue un drama terrible porque yo creo que mi marido en principio se opuso a que vinieran, no quiso ni que vinieran a visitarlo. En el momento que a Plazas Vega lo detienen, duró un año para que él autorizara que sus hijos vinieran. Y tú dirás, pero si ya eran grandes y adultos, ¿por qué los tenían que autorizar? No, es que él fue enfático y dijo, no quiero que vengan. Qué drama. Para mí era durísimo porque yo estaba entre la espada y la pared, o sea, yo entendía a mis hijos, pero también lo entendía a él. Obvio. Mi marido ha sido un hombre tan digno, tan honesto, tan impoluto, que para él, que sus hijos lo vieran detenido, Uy, no. privado de su libertad, era Claro. muy fuerte. Entonces era algo como de orgullo, de El dignidad. honor. De dignidad. Claro. Así que duré un año tratando de convencerlo de que él no solo tenía que pensar en él, sino en el sentimiento de sus hijos. Y luego que ya eso se da, ellos todo el tiempo querían venirse, querían cambiar de trabajo. Pero ahí sí apoyé a mi marido, porque él dijo,
yo no voy a tener un día de paz. Encerrado y sabiendo que mis hijos están por acá sueltos con los enemigos que nosotros tenemos. Claro. Porque la labor de él fue ejemplar, fue extraordinaria. Yo necesito, les digo, que ustedes me den tranquilidad. Bueno, pero entonces volvamos al tema. ¿Cómo se está desenvolviendo? Entonces, yo llego al Congreso de la República Sí. en representación de qué, William, en representación de esa gran familia militar, Qué bien. de todas Y lo ha esas hecho con madres y dignidad. todas esas esposas Sí. de militares, De los que están mutiladitos, de no todos tienen un los piecito. militares, como tú decías al principio del programa, de los que no pueden hablar en el Congreso. Exacto. Yo allá trato, Ni pueden hablar allá tampoco. yo allá no sé si puedan hablar, pero yo respondo, entonces yo voy al Congreso a luchar por sus garantías, por sus beneficios, por su honor, por cada vez que matan y masacran a los soldados de la patria, al menos pedir un minuto de silencio por ellos en el Congreso de la República. Todos esos valores que se han venido perdiendo porque ha habido una campaña por años de desprestigio contra estas fuerzas militares, Claro. La guerra política. la guerra política, Sí. a tratar de hacer actos legislativos en favor de ellos, a tratar de que no les quiten sus derechos. O sea, la tarea es inmensa. Y muchos han quedado en la ruina porque cualquier ONG los van acusando, los van señalando, se consiguen un falso testimonio, La guerra jurídica, para poderlos hundir. así es. Como así hay muchos mártires hoy por hoy, por Así cuenta de falsos testimonios, Así es. que están en Eso los se, patios de eso las se cárceles. institucionalizó en Colombia, Claro, para eso todo es el negocio. mundo. Es para todo el mundo. Aquí es muy fácil tú coger y acusar a una persona y destruirle la vida. No, pero es que cuando un propio funcionario, un propio juez o un propio fiscal le dice a un tipo, usted me declara contra este y yo le doy a usted garantías, esto es lo peor. Entonces, William, volvamos al tema de nuestra reserva activa. Sí, Desde el Centro Democrático, sí, yo he tratado de llegar a esa reserva activa, que es la que ya puede participar políticamente. qué bien. Porque ya ellos salen del ejército, tienen derecho al voto y tienen derecho a aspirar políticamente. Los militares durante muchos años han intentado crear partidos, pero crear partido no es nada fácil. Tú estás viendo ahora con el partido del Centro Democrático, con semejante hombre, con semejante líder, un hombre que crea un partido y en las primeras elecciones se logran 7 millones de votos. 7,5 millones. 7 millones y medio. Uy, por Dios. Eso es Júntelos, único. Eso es júntelos. único. Sin A embargo, punta de lengua y tinto. bueno, sin embargo, sí, claro, y sin comprar tamales y sin pagarle a sin nadie para que mermelada, vaya a ni nada. votar, nada. Eso solo lo logra un hombre como Álvaro Uribe Vélez. Qué bien. Entonces los militares siempre han intentado crear partidos, pero es que eso no se no es tan hace de fácil. un día para otro, eso solo pasa con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces yo, ¿qué es lo que he logrado? Primero, lo ha logrado el partido, lo ha logrado los principios del Centro Democrático, que muchos militares de estos de la Reserva Activa se identifiquen con las filosofías Sí. y los principios del Centro Democrático. Y ahora para estas elecciones, entonces empecé a trabajar con todas estas personas que se han identificado con nuestro partido, que comulgan con nuestras tesis, que están de acuerdo con todo lo que estamos haciendo, con nuestra posición frente al proceso de paz, con todo esto que está pasando en Colombia. Y los hemos invitado, o muchos nos han buscado, porque quieren ir a estas elecciones a aspirar
a todos estos cargos de elección y llenar espacios Claro. para seguir trabajando por la patria. Y eso, Porque es que ellos son patriotas por formación. claro, Es gente que dedicó su vida toda. al trabajo por el país, desinteresadamente, por vocación, porque han cumplido el juramento que hicieron cuando entraron a la Escuela Militar de Cadetes, de que si es necesario entregar la vida para defender el país. ¿Quién más que ellos puede en este momento de tanta angustia aportar para tratar de tener un país mejor? Por eso la he invitado hoy. Esta va a ser la primera peluquería que se hace con la senadora Tania Vega, quien nos ha regalado este espacio para contarnos la primera parte. Dentro de unos días tendremos la segunda, por razones de tiempo, obviamente, porque usted tiene compromisos también. Yo quiero decirle, a nombre del pueblo colombiano, a nombre de aquellos que no tienen voz ni voto, a nombre de aquellos que han perdido sus piecitos por cuenta de unas minas antihumanas que unos desgraciados, sinvergüenzas, narcoterroristas han sembrado y que ahora están buscando que sean los propios héroes de la patria los que las desactiven. Que esto es al revés todo. Y hemos visto cosas terribles. Estamos viviendo en un mundo al revés. Al revés. Yo quiero rendirle por su intermedio un homenaje a todas las señoras de estos héroes de la patria. Porque ustedes son quienes llenan de moral a estos hombres de honor para poder tener un país mejor. Ojalá fuera así, pero bendito sea Dios. Lástima. Ahora estamos viviendo otra cosa muy distinta. Yo la felicito a nombre del pueblo colombiano y de este espacio que lo ven en todo el mundo, porque esto por YouTube se ve en Australia, se ve en Estados Unidos, se ve en el Japón, se ve en todas partes. Esto queda en la nube y aquí queda el testimonio de una mujer que lo ha entregado todo, para bien de Colombia, para bien de la patria. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, William. Pero no me quiero ir sin contarte que en este momento tenemos 54 candidatos de esa reserva activa que están aspirando a cargos para las próximas elecciones. Qué bueno. Y yo quiero invitar al pueblo colombiano para que de verdad piensen que estos candidatos que tienen una formación como la que tienen los militares de Colombia, de todas las fuerzas, tenemos candidatos de militares y de la policía, de ejército, armada, fuerza aérea, gente con una formación de servicio público, gente que ha entregado su vida a este país. Y cuando siento yo hace 2 o 3 días que trataron de armarme un escándalo, que porque en un Twitter, cuando yo anuncio la cantidad de candidatos que tenemos con mucho orgullo, uno de mis muchachos de prensa armó la imagen mía con el presidente Uribe y el audio del presidente y puso los 4 escudos de las fuerzas. Y entonces yo estaba ese día en comisión o no sé, estaba muy ocupada, pero cuando al mediodía me estaban buscando los medios, que porque yo había utilizado los símbolos patrios para hacer campaña política. Para mí ese no era el tema grave. El tema grave fue ver que 54 de estos hombres estaban aspirando a cargos y querían manchar
la noticia, porque ni los escudos eran símbolos patrios. Los símbolos patrios son el himno, la bandera y el escudo. Así es. Al Queríamos, menos eso nos enseñaron a nosotros. queríamos representar que pertenecían a todas las Claro. fuerzas. Entonces, yo sí me siento muy orgullosa Sí. de que estos hombres estén aspirando a esos cargos. Distinguida senadora, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Está William, en su casa. Aquí, por esta aquí, invitación. Aquí espero que vuelva. Claro que sí. Un Mi honor sentido haber reconocido. venido. Muy amable. Muchas gracias.